Hola, somos Omnisciencia, un grupo de jóvenes mexicanos que difunden la ciencia. Queremos invitarlos a formar parte de esta comunidad siguiéndonos en nuestra página oficial de Facebook para llevar la ciencia a más personas y lugares. Al llegar a 10,000 seguidores, tendremos dinámicas con las que podrás ganar regalos. ¡Te invitamos! El murciélaguito que tienen a la izquierda es un filostómido y es un murciélago que, como pueden ver ustedes, no tiene uropatagio, no tiene cola libre, no tiene uropatagio. Tiene los demás, plagiopatagio, dactilopatagio, ven usted. Y este jovencito que está en esa foto de hace algunos años, ahora es un médico. Ese muchachito es Pedro Cornejo, quién sabe si por ahí esté atrás de la pantalla en la audiencia, pero ahorita ya veremos si está, platicamos con él. ¿Qué nutrición pueden tener? Insectívoros, nectarívoros, que consumen frutas, obviamente los que consumen sangre y los que consumen carne, ¿no? Los insectívoros, obviamente insectos, moscos, arañas, zancudos, palomillas, los que consumen néctar y polen, de las flores. Algo bien interesante de estos organismos, de los que consumen néctar, son los principales dispersores o generadores de variabilidad genética en muchas plantas. ¿Por qué? Porque se llevan el polen. Estos organismos, los nectarívoros, tienen características muy interesantes porque el pelaje de su pecho, de la parte ventral, crece no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Entonces, cuando va a la corola de la flor, cuando se mete, cuando empieza a consumir el néctar, el polen, se lleva mucho néctar y mucho polen sobre todo, en el rostro y en el pecho. Y no se cae porque, les digo, ese pelo crece de abajo hacia arriba, entonces va quedando el néctar ahí, se lo lleva a otra flor y poliniza. Entonces, hay un artículo que tiene Héctor Arita, un investigador de la universidad también que tuvo cargos muy importantes en nuestra universidad, y él hace un artículo muy interesante donde decía que este tipo de organismos, de este tipo de microquirópteros que son nectarívoros, que son los filostómidos, como veíamos hace ratito en la tabla taxonómica que les presenté. Estos organismos nectarívoros serían, decía él, el órgano sexual, una extensión del órgano sexual en las plantas. Y dices tú, bueno, pues sí, o sea, tienes cierta razón, porque la única forma, bueno, no la única, porque el néctar, el polen, las mariposas, las abejas, los colibríes, como bien sabe Cali, son los dispersores bueno, son los que favorecen la hibridación y esa variabilidad genética, esa reproducción sexual en plantas. Pero los murciélagos ahí tienen un papel también importantísimo, ¿no? Les decía, dice Héctor Arita, ese es un órgano sexual extendido entre las flores. Los que consumen frutos, como el caso que les decía hace ratito, los que consumen sangre y los que consumen pequeños animales, ranas, sapos, peces. Y por estos hematófagos es que pagan los platos rotos todos los demás murciélagos en el mundo. Los insectívoros 100% benéficos, los que consumen néctar 100% benéficos, los que consumen frutos 100% benéficos. Una característica de los que consumen frutos no es como las aves que también picotean frutos. El murciélago prefiere el fruto que ya está a punto de caer, ¿no? Es decir, que ya pasó de la cosecha. Entonces, ese tipo lo hemos comprobado en los estudios de campo que hacemos con la mordida, el picoteo del ave y la mordida del murciélago. Vemos el ave picotea indiscriminadamente fruto verde, fruto maduro, y el murciélago no. Entonces, hasta eso tenemos un beneficio con los que consumen frutos. No hay un problema económico con el fruticultor. Entonces decíamos, los hematófagos pues son los que consumen sangre y por ello se han pagado los platos rotos todos los demás. Pueden ver ustedes, ahí tenemos un montón de rostros diferentes en cuanto a microquirópteros. Tenemos con orejas grandotas, con un trago, por ejemplo, el murciélaguito del ángulo inferior izquierdo,
tiene un trago muy, muy prominente, muy visible. El de la esquina inferior derecha, una hoja nasal muy, muy visible, una dentadura muy fuerte. El de arriba a la derecha, que tiene unos incisivos que parecen colmillos, si lo alcanzan a ver. Tenemos morfologías diferentes. Y así como tenemos morfologías diferentes, también su distribución en el mundo es impresionante. Los únicos lugares donde no se distribuyen ni microquirópteros ni megaquirópteros son la zona fría, ¿no? La zona de los polos. De ahí no tenemos murciélagos. Por eso les decía yo que es muy raro, bueno, los que no habían entrado al inicio en la sala de espera, como le llaman en Zoom, que estábamos platicando, decíamos que nosotros capturamos un murciélago con la gente de FE Zaragoza a los 3,477 metros sobre el nivel del mar. Ese es un rango de altitud muy difícil de encontrar en un murciélago, ¿no? Es decir, los ambientes fríos no les favorecen a ellos. Vean, las áreas rojas son la distribución de los murciélagos por todo el mundo. El hábitat, ya entrando en otras situaciones, el hábitat de los murciélagos puede ser albergues, follaje de árboles, troncos, oquedades, grietas, pero la principal, la que les brinda un microambiente adecuado para ellos, la que les brinda el espacio para la lactancia y la cópula, la que les brinda un microclima de hasta 10 grados diferente. Afuera puede estar la temperatura, no sé, a 10 grados centígrados, ¿no? Afuera de la cueva. Dentro de la cueva, esa temperatura puede estar a 20, 21 grados centígrados. Entonces, les da todo lo necesario para que puedan estar estos organismos desarrollando sus actividades biológicas, como les decía yo, que puede ser la cópula, la gestación, la lactancia. Muy, muy importante. Bueno, como dice ahí, el ocaso del día es el inicio de sus actividades. ¿Cómo se alimentan si en la noche ya no ven, ¿no? O sea, ¿cómo puede alimentarse un murciélago, sobre todo un insectívoro, en la noche, en la más completa oscuridad? Bueno, pues viene una de las características más relevantes de los murciélagos, que es el sistema de ecolocalización o ecolocación, como dicen los españoles. ¿Qué es esto? Es la emisión de sonidos de alta frecuencia, lo que conocemos como ultrasonidos, muy, muy desarrollados principalmente en las especies que consumen insectos. ¿Qué es eso? Emiten sonidos guturales. Ese sonido gutural, no sé si lo hayan escuchado, lo pueden buscar en internet, muchachos, el sonido, el chillido o chasquido que hace el murciélago, y es una especie de estar como tronando los dedos, y ese sonido va, rebota con la presa y regresa. Entonces, está tan bien diseñado este sistema de ecolocalización que capturan a su presa en el primer intento, ¿sí? La forma en que se descubre este sistema de ecolocalización de los murciélagos es un tanto cruel. Ya si tenemos tiempo a ratito la platicaremos. ¿Cómo se descubre exactamente cómo los murciélagos podían perseguir a sus presas en la más completa oscuridad? Para el sistema de ecolocalización, obviamente la lámina auditiva, el trago, tiene que ser de una importancia por la funcionalidad, ¿no? Y vean, aquí les muestro diferentes organismos. Este que ven, ángulo superior izquierdo, es el murciélago mula mexicano, Coriorinus mexicanus. Ese murciélaguito es el que les digo que capturamos a 3,477 metros sobre el nivel del mar. Es ese el que se capturó. Y vean el tamaño de sus orejas, el tamaño del trago, ¿sí? Otros organismos que no necesitan
una ecolocalización tan fina, no tienen una lámina auditiva tan desarrollada como el que tenemos superior a la derecha. Ese necesita una dentición mucho más fuerte, como pueden ver. ¿Por qué? Porque se desgarra frutos. Ese murciélaguito que tenemos ahí lo capturamos en un huerto de durazno. Entonces, ¿qué necesita tener? Muy fina la ecolocalización, que sí la tienen, muy fina la ecolocalización, no tanto como un insectívoro. Entonces, ¿qué necesita tener más fuerte? Pues un cuerpo más robusto y una dentadura, una fórmula dentaria mucho más fuerte. No sé si alcancen a ver esta imagen, pero es una de tantas imágenes que tenemos en la cueva. Cuando la tenemos de manera muy clara, se ve muy padre. 3 organismos volando ahí en la cueva, uno acercándose a la cámara. Hablando de reproducción, al ratito, muchachos, en las preguntas, si quieren, ahondamos en algún punto, porque estoy tocando así puntos muy, muy rápidos para ajustarme al tiempo que tenemos. Y ya, si hubiera alguna pregunta, ya nos enfocamos en algo más específico, ¿no? Que ustedes quieran saber. Obviamente el dimorfismo sexual existe en estos organismos. Sí saben qué es el dimorfismo sexual, es la diferente morfología de acuerdo a si es macho o hembra. Miren, por ejemplo, en las palomas normales, estas que andan por todos lados, la paloma hembra es más grande y el palomo es un tanto más pequeño. Pero en casi todos los organismos es al revés. El macho es más grande y la hembra es un tanto más pequeña. Bueno, pues en los murciélagos el macho es más grande, la hembra es un poquito más pequeña. Aquí les pongo un caso curioso. El Centurio cenex es el murciélago de cara arrugada que se distribuye Salvador, Honduras, Guatemala, toda la zona de Centroamérica. Y este murciélago se posa siempre en los árboles y emite sonidos guturales muy fuertes, ¿no? Unos chasquidos muy fuertes. Con eso llama a la hembra. Entonces, entre más fuertes y constantes sean los chasquidos, llega la hembra. Y aquí algo interesante, entre más arrugada tenga el rostro, el murciélaguito, sexualmente más atractivo es para la hembra. Lo que no sucede, por ejemplo, en la raza humana, ¿no? El murciélago, les digo, tiene la cara, entre más arrugada, más atractivo va a ser para la hembra. Hay varios detalles de reproducción en estos organismos. Hablando de dimorfismo sexual, aquí tenemos un adulto macho, muy macho, como pueden ver ahí ustedes. Esta es una imagen no de nosotros, sino que tomamos en un laboratorio de la FE Zaragoza, donde el investigador Cristóbal Galindo nos enseñó varios organismos. Si nos enfocamos ahorita, pasando un poquito a otro punto, el murciélago vampiro, que es el Desmodus rotundus, en todo el mundo, muchachos, de esas 1411 especies que hay, solo 3 son hematófagos, solo 3. Una de ellas, Desmodus rotundus. Nada más 3 van a ser hematófagos, es decir, que consumen sangre. Bueno, pues este organismo es el causante de que se quemen entrada de cuevas. Una vez nos platicaban en Jolalpan, en Puebla, en una cueva grandota que está en los límites de Morelos y Puebla, un relajo para llegar, una cueva muy compleja. Nos decían que la gente llenaba llantas con ropa vieja, le prendía fuego con gasolina y aventaba la llanta. Era una oquedad muy grande la entrada de la cueva, entonces la llanta caía y se iba quemando todo a su paso. Y cuando hicimos los primeros estudios que hicimos nosotros en este taller de murciélagos, fueron en esa cueva. Habitaban 5 diferentes especies. Bueno, las 5 especies eran insectívoras. O sea, es decir, un beneficio impresionante para toda la gente que habitaba esa zona. Y pues ellos no sabían y empezaron a matar a toda la población.
¿Por quién? Por culpa de Desmodos Rotundos, el murciélago vampiro. Y se han tejido un montón de historias en torno a él, que en la nariz, en la parte alta del hocico, tiene en el rostro dibujado a seres malignos. Y si ustedes ven ampliada la imagen de la nariz, de esa nariz porcina que dicen que tiene Desmodos Rotundos, podríamos ver una imagen ahí media dantesca, ¿no? Entonces, mucha gente se va con toda esta situación y los empieza a catalogar como entes malignos, entes del inframundo, como lo hablaban los mayas, ¿no? El murciélago era esa deidad que tenía esa dualidad de estar presente aquí y en el inframundo. Este es un video que tomamos en esa zona de, bueno, más arriba de Jolalpan todavía, donde esta es una madre lactando de Desmodus rotundus. Pueden ver, el crío ya casi está del tamaño de la mamá y todavía está pegada a glándulas mamarias. A este murciélaguito lo dejamos, estaba en una oquedad, cerca de un basurero muy feo, pero toda la colonia era de Desmodus rotundus. Entonces se empezó a estresar mucho la madre y empezó a morder. Si ven ustedes la imagen de la izquierda, empezó a morder el antebrazo de la cría. Entonces tomamos fotos, tomamos el video, inmediatamente lo fuimos a dejar a la cueva. Algo importante, muchachos, que también de comentarles es que los primeros 4 años, quizá, hicimos una colección museográfica. Tratamos de capturar lo menos posible, se hicieron los censos, muchos se dejaron libres y algunos que fueran machos, machos adultos, eran los que nos traíamos para la colección museográfica. Lo que hemos hecho de los 7 últimos 8 años, quizá, ya no nos traemos ni un solo organismo, ni uno. De los alumnos lo que hacen es censarlos, macho juvenil, macho adulto, hembra lactante, en fin, hacen todas las medidas morfológicas, hacen toda la clasificación con el uso de claves taxonómicas, determinan qué especie es, me dicen ellos, yo corroboro y sí, en la mayoría de los casos siempre dan a la primera qué especie es, ¿no? Siguiendo pero todo eso lo trabajamos en el laboratorio previamente. Hay 4 sesiones donde ellos aprenden a medir antebrazo, a ver desgaste de la fórmula dentaria, a ver fórmula dentaria, trago, relación, brazo-antebrazo, en fin. Bueno, ahí están imágenes de Desmodus rotundus. Un poquito también lo malo del murciélago vampiro es que, por ejemplo, ahí desgarró al caballo y bueno, no chupan sangre, que es uno de los mitos también, que son ciegos, no son ciegos, que chupan sangre, no chupan sangre, lamen la sangre. ¿Qué hace? Si recuerdan los incisivos que vimos que parecían colmillos de Desmodus rotundus, hacen una incisión, rasgan la piel de un perro, de un caballo, de una vaca, rasgan la piel y entonces empieza a salir sangre. Ellos se posan y empiezan a lamer. Para lamer, ellos tienen un anticoagulante muy parecido a la heparina, entonces no siente realmente el caballo. Hay también agentes que evitan el dolor en el caballo en este caso, y ni se da cuenta el caballo, ¿no? Que estuvo lastimado hasta que pase el efecto. Lo malo es que a la noche siguiente, que necesita consumir, el murciélago va y se posa sobre el mismo organismo que rasgó el día anterior, ¿sí? Bueno, este es un murciélago frugívoro, ahí está en el huerto de durazno. Creo que este huerto ya no existe, la última vez que fuimos ya no lo vi. Hay un huerto muy grande de aguacate. El trabajo académico que se puede hacer en esos organismos es trabajo ecológico, trabajo de taxonomía, incluso de etología. Esta imagen que tienen aquí, muchachos, es de una vez que subimos al
al Iztaccíhuatl, a la parte del cuello, ven que le dicen la mujer dormida, a la parte del cuello, subimos al instituto, al albergue que se llama el instituto, subimos ahí estuvimos un día, y tratamos de subir lo más posible, muy, muy complejo, muy complicado, nos agarró un súper aguacero, hipotermia ya cuando bajábamos del volcán, y se trajo solamente un organismo que pudimos colectar. Esta es la zona donde se estuvo trabajando la primera etapa del proyecto, muy, muy cercano al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl. ¿Qué se hace para el estudio correcto de organismos? Pues estudiar la zona. Este muchacho que ven en la foto de rojo, el del medio, es biólogo también, hay médicos, este cuate es médico también, entonces hacemos recorridos por él. Lo que les decía hace ratito, la mordida de en este caso de los duranos, estos frutos, el murciélago tiene un impacto mucho menor a las aves. ¿Cómo estudiamos a los murciélagos? Entrando a las cuevas, tenemos mascarillas. Ahora tenemos unas mascarillas mucho mejores con doble filtro de carbón activado, unas mascarillas muy, muy funcionales para el cuidado las primeras redes que tuvimos eran redes de pesca. Ahora tenemos redes de monofilamento, que son las que está manipulando Pedro Cornejo, el que les digo que ahora es médico. Ahí están algunas imágenes del trabajo que se ha estado haciendo a lo largo de este tiempo. El ingreso a las cuevas, bueno, ya llevo 45 minutos, vamos a apurarnos. El ingreso a las cuevas siempre debe de ser muy, muy cuidadoso, sobre todo con guantes y con las mascarillas con filtro de carbón activado para evitar. Sí saben que el excremento del murciélago es un reservorio de esporas de histoplasma, ¿no? Un hongo, Histoplasma capsulatum, que puede generar problemas pulmonares muy fuertes. Entonces, lo bueno que de repente es muy visible, son como manchas blanquecinas en las cuevas, en los techos, en las paredes, y pues nunca vamos tocando nada de eso. Entonces, la mascarilla con filtro de carbón activado es justamente para eso, para que cualquier grano de polen, tierra, no pueda pasar. Esta es parte de la colección museográfica de la que platicábamos hace ratito. Algunos especímenes los seguimos teniendo, algunos otros ya no. El trabajo en el laboratorio, la conservación de los murciélagos la podemos hacer por dos vías. Una vez que los alumnos ya censaron en campo, ya saben cuál es la especie, como les decía, si es un macho juvenil, un macho adulto, una hembra lactante, en fin, ya los traemos y los podemos conservar por vía húmeda, alcohol etílico al 70%, por vía seca, taxidermia. Antes hacíamos como que mitad y mitad. Lo que hacemos ahora siempre es taxidermia. Bueno, lo que hicimos, porque les digo, de 7, 8 años para acá, 0 organismos colectados. Simplemente los muchachos, determinan, hacen todas las medidas morfológicas, clasificación a través de claves taxonómicas y los sueltan. Entonces, con estas especies que conservamos vía seca, por taxidermia, son con las que hemos estado trabajando innumerables talleres en primarias, secundarias, preparatorias, todas las prepas de la UNAM. La plática ya se dio en otro idioma, en inglés. Se dio en prepa 5, se dio en prepa 3 y en prepa 8. Bueno, en fin, el taller ha sido de veras un éxito por donde quiera que lo hemos llevado, en escuelas particulares, en fin. El trabajo de laboratorio de los alumnos siempre es importante. Ahora en los últimos años en el taller, tenemos unas variantes que le llamamos murciélagos y arte, donde los alumnos hacen acuarela, óleo, pintura, grabado acerca del murciélago y con música, y eso les resulta a los chavitos muy, muy interesante. Este jovencito, el que está a la izquierda, ángulo inferior izquierdo,
es Jorge Eduardo Buendía. Este muchacho es biólogo y ya está trabajando en el MIT. Ya tiene un ratote trabajando en el Tecnológico de Massachusetts. Orgullosamente egresado de las filas de Plantel 2. Una de las muchachitas que está aquí en el ángulo inferior derecho, de derecha a izquierda, 1, 2, 3, la tercera, ahorita está haciendo su doctorado en Francia. Bueno, permítanme leerles esto. Para poder preservar estos animales que tanto beneficio brindan al ser humano, es necesario que abandonemos la idea equivocada de que todos son seres nocivos y malignos que se alimentan de sangre. Esto solo muestra la profunda ignorancia que todos tenemos acerca de ellos. Esta charla ha terminado, pero la esperanza es que esta historia no termine. Por ello debemos trabajar todos en la conservación de la naturaleza, y no en un sentido de conservar por solo conservar, sino en que pueda ser aprovechable de manera sostenida, para que las generaciones futuras de las cuales forman parte nuestros hijos y alumnos puedan disfrutar de los paisajes, los colores, los sonidos, los aromas, los lugares, las especies, tal y como lo hemos podido hacer hasta hoy nosotros. Acá hay unas imágenes finales. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, profesor. Es una gran plática. ¿Y le parece si empezamos con las preguntas? Sí, muy bien. A ver, permítanme. Vamos a empezar con... Ok, Sara Chiquito pregunta, ya no entendí, entonces mientras capturan en la noche, ¿las orejas de los murciélagos tienen que ser más pequeñas? A ver, ¿cómo? Dice que si las orejas de un murciélago tienen que ser más pequeñas cuando capturan en la noche o mientras capturan en la noche. Me imagino que se refiere a que si el murciélago forrajea, captura insectos en la noche, ¿no? No, mientras más grande sea la oreja, mucho mejor va a funcionar el sistema de colocalización. Es decir, más fino puede funcionar y capturar a las presas de manera más rápida. Que te diré que una oreja pequeña realmente, una oreja en morfología para un microquiróptero casi no hay. Son orejas de media a grande, ¿sí? Comparativamente con otras especies, por ejemplo, las que consumen frutos. Ok. Pregunta Valentina Ceballos Londoño. Quisiera preguntar, aparte de la selección a favor para este centurio, ¿qué le provee su piel arrugada en el rostro? ¿Qué le provee? Ajá, ¿qué le provee su piel arrugada en el rostro? Pues mira, podríamos analizar desde aspectos evolutivos y pudiera ser una forma de presentación contra las presas, ¿no? Contra los depredadores. Entonces, eso pudiera ser algo importante y pudiera ser, tan es así, que para que se favorezca la selección de ese fenotipo, es decir, misma especie, cara un poquito menos arrugada, cara un poquito más arrugada, lo favorecen así las hembras, tratando de copular preferentemente con el de rostro arrugado que con el de rostro menos arrugado. Entonces te digo, si es tan fino para la reproducción, pudiera ser también tan importante como para elevación de depredadores. Ok, creo que sí, tal vez sí se refería a eso. Pregunta Camila Casarrubias Solorzano. ¿Los murciélagos hematófagos se alimentan exclusivamente de sangre o también se alimentan de carne? Desmodus rotundus, por ejemplo, puede consumir hasta insectos, ¿sí? Se ha visto ahí imágenes masticando, mordiendo un insecto, pero lo hacen cuando no han podido conseguir la sangre. Otro detalle también importante, la madre cuando sale a forrajear, a consumir la sangre de algún mamífero, de algún ave, y el crío no sale de la cueva todavía, lo que hace la madre es llevar la sangre en su estómago
llega con el crío, pegan boca con boca y regurgita la sangre en el crío. Entonces, esa es una manera de poder alimentar a su crío mientras no puede salir a forrajear. Pero sí, mira, el sistema digestivo de ellos está hecho exprofeso para degradar porfirinas. Entonces, es muy difícil que se pueda alimentar y metabolizar correctamente insectos, por ejemplo. Insectos, aunque no sea de un caparazón tan duro, de un exoesqueleto tan duro. Entonces, pero te digo, hay imágenes donde se ha visto a Desmos rotundos masticando algunos insectos pequeños. Otra característica de Desmos rotundos, ningún murciélago camina, ninguno. El único que podría decirse que camina, dobla las alas, los patagios, quedan los codos pegados al piso y va haciendo el movimiento hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, como si fuera andando en 4 patas, para que no se dé cuenta la presa que se está acercando. Esa es otra característica también que tienen estos quirópteros. Perdón, es que estaba desactivando la presentación. Sí, no se preocupe, muy interesante la respuesta. Larisa Saraí Hernández Dávila, ¿solo las madres cumplen con el cuidado parental? Por lo que hemos visto, sí, y además tienen una estructura en la cueva muy interesante. No están todos amontonados. A la entrada de la cueva vas a encontrar machos adultos y juveniles. En medio de la cueva vas a encontrar hembras. Y hasta el fondo de la cueva, donde están las condiciones más favorables, están las hembras lactando o las hembras que están procreando. Y el resguardo de las crías, por ejemplo, una madre que deje a su crío, salga a forrajear y ya no regresa, la estructura social de esa cueva adopta al bebé huérfano. Es algo bien interesante también, ¿no? Sí, muy, muy interesante. No pensé que fueran capaces de adoptar. Ajá, y así lo ponemos, no entre comillas, porque lo hacen, lo alimentan. O sea, si es, por ejemplo, un insectívoro, si es un frugívoro, pues con glándula mamaria y hasta que pueda tener capacidad de salir a alimentarse. Entonces, insisto, si la madre fue capturada, la madre murió, ese crío no queda huérfano, sino lo toman la estructura social de la colonia. Oh, ok. Pregunta Florencia Molina, ¿los hematófagos cuánto pueden consumir de sangre? Pues, ¿qué podremos hacer? Unos 7, 8 mililitros fácil en cada visita, ¿eh? Y muchas veces no visitan en una sola noche a esa presa, sino que van a otros 7, 8 mililitros y van a otra 7, 8 mililitros. Entonces podríamos estar hablando fácil de 15 mililitros, que van en tracto digestivo del murciélago. Y mucho más, o un poquito más, si es que está criando. Yo pensé que tal vez se pensaría que es más, ¿no? Lo que le quitan a un animal, que tal vez por eso los castigan tanto, o los pierden tan mal. Lo que pasa es que cuando está el anticoagulante que les comentaba, ellos consumen, están lamiendo la sangre, se van, pero el anticoagulante sigue ahí. Entonces empieza a salir gotas y gotas y gotas. O sea, se ve un volumen muy grande ahí, pero mientras el anticoagulante está haciendo la función, para que no cicatrice la herida. Ok. Pregunta Veneira Herrera. Si los murciélagos hembras están embarazadas y tienen rabia, ¿cómo pueden salvar a las crías sin que éstas se infecten? ¿Cómo pueden nosotros? O sea, ¿habla del ser humano o ellos mismos? No lo sé, nada más se escribió así. Pero yo creo que de los dos casos sí se podría saber.
¿Cómo podríamos nosotros salvar a Tal la vez cría? podríamos nosotros salvar a la cría o ellos salvar a la cría si la hembra tiene rabia. Ajá. Bueno, ahí yo creo que la naturaleza haría su función y estaría limitando la reproducción, es decir, a través del crío y no solamente de rabia, sino cualquier otro virus o cualquier otra enfermedad. Fíjense, un comentario que va ligado con esto. Muchas veces pensaríamos nosotros, bueno, ¿y por qué existen los murciélagos hematófagos? ¿Qué función cumplirán dentro de un ecosistema? Es perfectamente entendible a los murciélagos frugívoros, nectarívoros, polinívoros, piscívoros, pero el hematófago cumple una función muy importante también en el ecosistema. ¿Qué hace el murciélago hematófago una vez a una población de cabras, por así decirlo? ¿Sabes cuál se le va a facilitar mucho? La cabra que está enferma, la cabra que no se da cuenta que viene el murciélago, la que no puede escapar. Entonces, una función ecológica sería un regulador de esas poblaciones de otros organismos. Así como hay reguladores ecológicos en las otras dietas, también sería un regulador de la población. Es decir, estar limpiando a los organismos enfermos, dañados, y estar dejando a los organismos sanos. Sí, porque no se va sobre el sano, prefiere al organismo que le brinde facilidades para poder consumir la sangre ahí. Sí, claro. Hoy tengo una duda. ¿Y podrían transmitirle si alguno de los animales a los que les extraiga sangre está enfermo, podrían transmitirle alguna enfermedad al murciélago? Miren, muchachos, a ver, si el murciélago a los animales o los animales al murciélago. Las dos cosas. Creo que ahorita me surgió las dos. Ajá, pues mira, de los murciélagos al ser humano, desde hace muchos años, se sabe que los murciélagos son reservorios de coronavirus. Y los coronavirus se conocen desde hace un montón de años, ¿no? Bueno, esta cepa de COVID-19 que ahora tenemos es una más de todas estas. Lo que no está comprobado es si esos coronavirus del murciélago pueden pasar directamente al hombre. Hay muchas hipótesis que dirán, sí, es que, bueno, todo lo que se ha dicho en los últimos meses acerca de esto es que, pues sí, bueno, no hay un artículo en los últimos 2 o 3 meses que lo aclare o lo diga tajantemente, ¿no? Es una hipótesis, sí, pero que pueda pasar ese virus, esa secuencia de RNA, de algún modo en transferencia horizontal al ser humano, insisto, es una posibilidad, pero no hay ningún artículo que lo confirme, ninguno. Ok. Pregunta la maestra Dolores Ortega González. Maestro, ¿y mantienen un equilibrio en su área de alimentación o pueden devastar el área por su sobrevivencia? Aquí leo la pregunta, dice, ¿y mantienen un equilibrio en su área de alimentación o pueden devastar el área por su sobrevivencia? No, definitivamente los murciélagos, así sea una colonia grande, ¿no? Como las que hay en la zona del sureste del país, no devastan ellos, al contrario, son los organismos que están favoreciendo les decía yo, la reproducción sexual en las plantas a través de la variabilidad genética, soportando esas nuevas variedades, cuestiones de presión de selección del medio. Entonces, no, por el contrario, más bien ellos, si estuvieran presentes, ellos mantendrían intacto todo su hábitat, pero intacto, es más, cada vez más abundante. Aquí el gran problema es que nosotros somos los que estamos devastando el hábitat de los murciélagos y con ello la sobrevivencia, pero de ellos mismos. Ok. Pregunta Sara Chiquito, ¿cuando un murciélago lame la sangre de un animal, ¿se puede consumir esa carne? Pues sí, a no ser tener los cuidados de
que es un vector transmisor de la rabia, sí, aunque el perro les diré que es 100 veces un vector mayor de transmisión de rabia que el murciélago, pero a reserva de esos cuidados, yo creo que sí. Bueno, Lucecita nos pregunta que cuál es la relación entre los murciélagos y el COVID, y creo que ya fue respondida. No sé si quiere agregar algo. ¿No? Ajá. Ok, Anaitzel BG pregunta, ¿cómo es que se descubre la ecolocalización? Bueno, a principios del siglo pasado decían, bueno, pero ¿por qué el murciélago? Si nosotros no estamos viendo al insecto, él sí lo ve. Y entonces empezaron a hacer, tirar en un cuarto oscuro, en una bodega oscura, comenzaron a tirar cuerdas verticales y cuerdas horizontales y soltaron polillas, mariposillas. Y entonces el murciélago empezaba a esquivar las cuerdas, ¿no? Y decía, caray, pues entonces sí ve, ¿no? Pero ¿cómo va a ver? O sea, no, la estructura del globo ocular, haciendo el análisis de la estructura del globo ocular, se dan cuenta que no podría ver en la oscuridad. Y entonces lo que dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo más fácil. Empezaron primero con cera caliente, tapándole el ojo completamente. Y lo soltaban. Y entonces el murciélago pues no volaba. Ya cuando empezaba a tener hambre, pues empezaba a volar. Y se dieron cuenta que aún con las gotas de cera que habían quemado el globo ocular, ellos seguían consumiendo insectos. Bueno, y ya los experimentos un tanto más complejos, ya para asegurarse, lo que hicieron fue extraer el ojo. Quitaron los ojos, sellaron, cosieron, y entonces lo soltaron y se dieron cuenta que seguía capturando sin mayor problema a la polilla. Y entonces a través de esa serie de experimentos fue que se comprobó que tenía que haber una forma de localización a través del sonido. Y fueron como se comenzó a trabajar cada vez con mayor detalle esas investigaciones hasta que se descubre perfectamente la ecolocalización, que quiere decir la localización de la presa a través de los sonidos y el rebote de esos sonidos sobre la presa culturales. Ok, pregunta Julián Feliz Quiseno. ¿Existe algún reporte de transmisiones de rabia u otra enfermedad por murciélagos hematófagos hacia humanos en México? Que también creo que ya lo mencionó. Sí, pero muy poco, ¿eh? Ajá. De hecho, hubo una noticia hace muchos años en El Salvador donde un grupo de murciélagos atacó una población rural en El Salvador. Y no, fue un boom, ¿no? Pues sí, porque pues si no, vamos, los que invadimos el hábitat de los murciélagos somos nosotros, ¿no? Ellos estaban antes que nosotros. Entonces, pues sí pueden ser, sí pueden atacar al ser humano, está documentado. Pero en porcentaje muy bajo, ¿eh? Ok. Pregunta Marcos Sensástiga. ¿Cuáles son las propiedades del guano y sus utilidades? Eso lo debería de saber muy bien Marcos. Pues las propiedades del guano es el excremento del murciélago y tiene un alto contenido de nitrógeno. Entonces, ya no tanto, pero durante muchísimos años se utilizó como un fertilizante natural y el mejor fertilizante, mejor que la gallinaza, mejor que la pollaza. ¿Por qué? Por el alto contenido. No recuerdo ahorita la cifra exacta, pero yo creo que tiene entre 42 y 44% de nitrógeno disponible para mineralización y de los cultivos. Entonces, las propiedades del guano son muchas. De hecho, lo que antes era Fertimex, Fertilizantes Mexicanos, inició en los 70s como guanos y fertilizantes mexicanos. Es decir, ellos estaban comercializando el guano y los fertilizantes químicos. Entonces, sus propiedades, sus utilidades han sido históricamente
muy buenas para los cultivos, insisto, con toda la gama de macro, meso y micronutrimentos que tiene. El guano facilita la proliferación de muchísimas plantas. Ok, pregunta Linda Paola. ¿Qué hay sobre las enfermedades que los murciélagos transmiten? Pues uno de ellos es la rabia, les digo, aunque porcentajes muy bajos. Otro que quizás sean incluso un poquito más elevado que la rabia, de hecho más elevado que la rabia, es la histoplasmosis. Y la histoplasmosis es a través del guano, la espora del hongo Histoplasma capsulatum crece ahí. No sé, por ejemplo, si entramos a una cueva y el excremento está seco, vamos pateando el polvo y entramos sin mascarilla, vamos respirando esas esporas, se alojan en pulmones y al final, si no es bien diagnosticada, los pulmones pueden colapsar. Entonces, contestando la pregunta, la respuesta es la rabia, por ejemplo, y la histoplasmosis, sobre todo la histoplasmosis. Ok, pregunta Pamela Maldonado Rodríguez. ¿Al hacer consumo de sangre pueden transmitir alguna enfermedad al animal implicado? Al hacer consumo de sangre pueden transmitir alguna enfermedad al animal implicado. Pues quiero acordarme de algún dato que hable de esto, ¿no? De esa zoonosis, pase de una enfermedad a otra, lo que les decía yo, esa transmisión horizontal. No tengo ahorita un ejemplo. No lo sé, quizás sí, quizá no. No lo sé con certeza. Ok, si gusta podríamos tal vez buscarlo después y podríamos hacerle algún post en la página de Facebook, ¿le parece? Sí, muy bien. Ok. Ana Méndez, ¿a qué instituciones se pueden recurrir para socorrer a estos animales y qué tan capacitado ha estado últimamente este personal? Híjole, pues miren, CONAVIO y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que tendrán una función primordial en esto. Yo no sé si lo vayan a seguir haciendo porque ya cortaron muchos programas. Cerca del 70% en este gobierno, cerca del 70% del presupuesto que se tenía para CONAVI y para Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se lo quitaron. Entonces, ellos yo creo que van a comenzar a ver qué programas son prioritarios y cuáles no, aunque en la naturaleza yo les puedo decir que todos los programas son prioritarios. Ya le quitaron el presupuesto y pues estas dos instancias que serían las encargadas de proteger a los organismos, bien fácil, a través de proteger su hábitat. Si se protege su hábitat, estas colonias estarán protegidas. Pero pues esperemos que los recursos alcancen para proteger a estos y a otros muchos animales, ¿no? O plantas también. Pues sí, esperemos a ver qué va a pasar. Nos comenta Ana Itzel que ella es egresada de plantel número 2 y que actualmente estudia biología en FE Zaragoza y que está interesada en participar en el proyecto de investigación como los que menciona, que ¿dónde puede tener un acercamiento a ellos? Pues a través de mi correo, a través del Facebook nos podemos comunicar y pues sí, podemos hacer algo conjunto con... De hecho, yo he trabajado con FE Zaragoza. Este proyecto nace con investigadores de FE Zaragoza. Entonces ya cuando comenzamos a trabajar, aprendimos con ellos, ya empecé a trabajar yo con los muchachos del bachillerato. Ok, si gusta, ahorita que terminemos de leer las preguntas, podemos poner el correo abajo en los comentarios para que lo copien, ¿le parece? Sí. Ok.
Pregunta Gisela Balcázar, ¿de qué modo el tracto digestivo ayuda a semillas a poder germinar? Es decir, ¿qué es lo que sucede allí? Ajá, pues los ácidos gástricos de ese murciélago en particular hacen que puedan escarificar. Mira, yo me imagino que tiene que ser algo, una sustancia ácida que esté rompiendo una testa con una característica más básica que ácida. Entonces, eso logra romper la testa de la semilla, lo que le llamamos escarificar, y entonces deja libre a la semilla para poder germinar. Entonces, la respuesta es los jugos gástricos son los que escarifican o rompen la testa de la semilla. Ok, muchas gracias. Pregunta Mildred, hay un murciélago piscívoro, no sé si se diga, en México, ¿y en qué zona? ¿Podría explicar si usan o no la ecolocalización en el agua? Ahí fíjate que es más factible que utilicen la vista. Y lo comento nuevamente, el 100% de los murciélagos tiene una vista buena. Es decir, su órgano ocular funciona muy bien. Entonces, ellos, a través del movimiento más superficial de los peces, es como los capturan. Y los capturan no mordiéndolos, sino a través del plagiopatagio, hacen como una forma de red de pesca, los sacan del agua y entonces ya los toman con las garras, con las patas. Ok. Pregunta Moart Ortega, ¿solo los murciélagos hematófagos transmiten rabia? ¿De qué manera la transmiten? ¿Todos los murciélagos tienen rabia? No. Es que volvemos a lo mismo, es como generalizar, ¿no? Habrá algunas especies que sean más susceptibles a contraer esta enfermedad y ser vectores de transmisión. El que la tengan no es necesariamente que la vayan a transmitir, ¿no? Pero les digo, un perro transmite en porcentaje mucho más rabia que un murciélago, a pesar de ser organismos o animales silvestres. Ok. Pregunta Valeria Joelis, que una vez leí que hay especies de murciélagos que tienen influenza. ¿Ese virus de la influenza en los murciélagos representa un riesgo para los humanos? Esperemos que no, porque los virus de los organismos animales no tienen una colección de bases nitrogenadas idéntica a la que nos pueda afectar a nosotros, ¿no? Imagínense que todas las enfermedades de los animales que tienen los animales pudieran ser factibles de infectarnos, ¿no? O sea, si así tenemos un montón de enfermedades, síndromes. Una vez leía que tenemos descritos en el mundo 500,000 síndromes, medio millón de síndromes. Entonces, imagínense. No, hay secuencias de ADN, de ARN propias de esos organismos que los van a enfermar y propias de nosotros que nos van a enfermar. Ya lo que les digo, esa transmisión horizontal, esa zoonosis, de hecho es lo que se sigue estudiando, ¿no? Ahorita en el coronavirus, en el SIDA, o sea, ¿dónde está el origen? ¿Cómo fue la transmisión? ¿Si realmente viene del pangolín? ¿Si realmente viene del murciélago? ¿Por qué esa secuencia de RNA se insertó en el genoma humano? Sí me explico. Esa es la investigación actual. No se ha dilucidado del todo. Ok. Pregunta Valeria Joelis, ¿por qué decidió estudiar a los murciélagos? Pues son organismos muy, muy incomprendidos, ¿no? Son animalitos que, bueno, nos faltó ver varias cosas, pero el cine, por ejemplo, ha hecho que tengamos una visión deformada de estos animales. El murciélago que se convierte a vampiro y chupa sangre. Pues no sé, desmitificar todo el rol de los murciélagos tiene que ser importante para cualquier biólogo, no nomás para mí. Ok. Pregunta Perla Ramos, ¿qué es lo que hacen los murciélagos con la llegada del invierno? ¿Los murciélagos fructíferos pueden embriagarse tras consumir el néctar de frutas fermentadas?
Eso lo había visto en algún tipo de gorilas, ¿no? Que consumen las frutas fermentadas y les gustan. ¿Por qué? Pues porque ya está el alcohol etílico ahí, ya está un porcentaje degradado pues a alcohol etílico y les gusta. Pues te soy sincero, en el caso de los murciélagos, no sé, habría que probar un día dándoles un poquito de agave fermentado a los murciélagos. Bueno, ok. Pregunta Larisa Saraí Hernández Dávila. Actualmente, ¿cuál es el trabajo que se lleva a cabo con estos organismos? ¿Solamente son censados e identificados? Ajá, hace también algunos años estuvimos haciendo ectoparásitos, la relación qué ectoparásitos tienen qué especies, análisis de tracto digestivo, pH en tracto digestivo, y pero para tener un estudio mucho más completo necesitamos investigación, ¿no? Aquí en el bachillerato estamos haciendo de algún modo recreación de la investigación, entonces nos conformamos con hacer censos poblacionales, con hacer una proyección de la población ecológica, ver qué especies tenemos, cómo se distribuyen, porque también es algo bien importante, cómo se distribuyen. Algo que vimos en los últimos años también es si la población de determinado lugar va creciendo o va disminuyendo. Entonces, yo creo que, fíjense, ese dato puede ser bien importante. Si vemos que la población año con año, y si tuviéramos el recurso, tendríamos que ir 3 veces al año, 4 veces al año, va creciendo, eso sería muy bueno, porque tendríamos que buscar la manera de que las autoridades de la zona mantengan esa zona en la medida de lo posible. Entonces, pareciera muy poco, pero estudios de densidad poblacional pueden ser muy importantes, ¿eh? Pero les digo, también trabajamos análisis de tubo digestivo, pH en tubo digestivo, sobre todo en los hematófagos, y les digo los de ectoparásitos, los insectos, los dípteros que se adhieren a las alas de diferentes especies de murciélagos. Ok. Pregunta Jessica Colín. ¿Cómo es el cortejo entre murciélagos? Es igual que en muchos organismos animales, hay sonidos guturales, hay baile, hay vuelo, hay acercamiento a la hembra, pero básicamente es eso, ¿no? Los sonidos guturales y el acercamiento, el vuelo alrededor de la hembra, es el más documentado. Ok, pregunta Larisa Saraí Hernández Dávila. ¿Cómo se encuentra el índice de ataque humanos? ¿Es realmente alto como para que se les tenga un mal concepto? Que creo que es lo que mencionábamos acerca del ataque que hubo. Ajá, pero no, realmente los ataques a poblaciones rurales, no, son pocas. Ok, pregunta igual Larisa. ¿Qué tan cierto es que los hematófagos han llegado a consumir sangre de lobos marinos y aves playeras? Lo menciono porque hace poco leí que se había encontrado lobos con rabia debido a causa de una mordedura de murciélago. Ah, no, pues Larisa, tú que estás estudiando ahorita esa parte, pues sería bien interesante que nos comentaras, pero no, yo realmente ahí sí no tendría, pero algo, un lobo marino, por ejemplo, descansa, sale del agua, descansa, está varias horas tirado ahí. Yo no dudo que un murciélago pueda llegar ahí, aunque para romper esa capa tan dura y la capa de grasa que tiene abajo de la piel el lobo marino sería muy, muy complejo. Yo lo vería a lo mejor más en aves, ¿no? En aves playeras, como dice Larisa. Pero fíjate, ahí está un tema de estudio súper interesante, ¿eh? Uno pensaría de entrada que no. Te digo, simplemente por la morfología del lobo marino. No así el caso de las aves playeras.
Ok, pregunta Camila Covarrubias. ¿Los murciélagos también son afectados en su comportamiento por la rabia? ¿Se vuelven más agresivos o algo así? No, simplemente cuando ya están, que todas las células han replicado con el virus, mueren. Ahí también los murciélagos tienen esa, ¿cómo decirles? Es también una forma de seleccionar a los individuos dentro de esa población. Ok. Pregunta Pamela Maldonado Rodríguez. ¿Es posible hacer la preservación del individuo con la técnica de diafanización? ¿Conservar a los murciélagos? Ajá. Yo creo que sí, pues si se puede hacer con las ratitas, con los ratones, pues sí, se podría hacer. Aplicar la técnica de conservarlos, sí, en diafanización, donde transparentas tegumento y marcas esqueletos. Sí, sería susceptible. Claro, murciélagos un poquito más grandes, a lo mejor no tan fácil, pero un murciélago que mida unos, no sé, 14, 15 centímetros, se aplicaría, yo casi te puedo decir que la misma técnica de los ratones. Ok, bueno, creo que son todas las preguntas. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Y pues tiene muchos mensajes de agradecimiento. Por ahí Marcos estuvo dejando algunos links de la revista Como Ves y contestando algunas preguntas en el chat. Y, ok, hay otra pregunta de Jessica Castillo Briones. Profesora, ¿a qué se debe que los murciélagos prefieran estar boca abajo o de cabeza? Una vez lo platicábamos, eso dice uno, bueno, ¿y qué función tendría que estén perchando, descansando de cabeza? Bueno, pues el análisis va más a un rollo evolutivo, cuando el murciélago está perchando, está de cabeza, hay unos cojinetes que se amoldan a la parte media de la pata y hacen que, aunque no quiera, ese cojinete al aplastar el dedo lo corva, entonces no aplica mucha fuerza para descansar. Si lo viéramos al revés, sería muy complicado descansar como un ave. Entonces decimos, bueno, la estructura ósea de la pata le favorece la percha. Ese sería el primer argumento y diríamos, bueno, pues ya con ese es un argumento muy válido, ¿no? Pero no, también el vuelo, un murciélago si lo viéramos en el piso y quiere empezar a volar, le va a costar trabajo. En cambio, cuando está perchando, simplemente se descuelga, y emprende el vuelo fácil. Entonces, ya tenemos dos argumentos muy válidos para ver que en este contexto evolutivo, esos fenotipos, a través de esos genotipos, se fueron seleccionando a través de miles y millones de años. ¿Ah? Entonces, la pregunta era, ¿a qué se debe que prefieran estar boca abajo? Pues no es de que prefieran, ¿no? Sino que la evolución los ha llevado a esa característica. Ok, bueno. Creo que ahora sí ya son todas las preguntas. Tiene muchos mensajes de agradecimiento y ¿qué otra cosa? Pasamos a las actividades, Carlos. Ok, igual no se les olvide antes de retirarse, chicos, pasamos lista de los chicos que están presentes para hacerles llegar su constancia de participación, de asistencia. Y les pedimos igual que nos dejen su nombre completo y su email. En general para las personas, porque hubo algunas que no encontramos su nombre en el registro, entonces los pedimos. Más a las personas que se les hizo llegar el link vía correo, sin la invitación. También el profesor nos hizo el favor de donarnos 2 libros. Como ya mencionamos, el profesor es autor de un libro. Entonces tendremos algunas dinámicas para que se los lleven ustedes. Las dinámicas consisten en realizar un dibujo de un murciélago en uno de sus ecosistemas.
donde ustedes se imaginen que pueden vivir. Ya escucharon la charla. Y igual se les mandará la información cuando se les haga llegar su constancia, por si alguno quiere participar. La dinámica consistiría en la persona que tenga más reacciones vía Facebook, en la página de Omnisciencia, y además el dibujo que más le gusta al profesor. Entonces están esas dos dinámicas, por si alguno de ustedes quiere participar. Igual los invitamos a la videoconferencia del día lunes. Tendremos a un biólogo marino, experto en manglares. Está realizando actualmente una investigación de manglares en Oaxaca. Entonces los invitamos a que igual se conecten. Igual se les hará llegar la invitación nuevamente vía correo electrónico junto con su constancia. Ok, vamos a mencionar a las personas que no encontramos. Ismaela Mauri Rodríguez Hernández, Carla Daniela Gabriel Calderón, bueno, creo que ahí ahorita la registramos, Eli Gutiérrez, Elsa, Laura Gabriel, Leslie Himdu, Lucecita, Mafer Hernández, Julián Pérez, Valentina Ceballos y Gisela Balcázar. Carla, nada más nos puedes dejar tu correo, por favor, para que te mandemos tu constancia. Y creo que sería todo por nuestra parte. Les agradecemos mucho por haber participado. Comenta Pamela Maldonado Rodríguez. Es una lástima que las últimas 2 generaciones del plantel 2 no hayan podido disfrutar de su increíble curso, profesor. Ojalá las próximas generaciones tengan la oportunidad y más con la imagen que tiene de ellos en la situación actual. Muchas gracias. Sí, gracias, Pamela. Y muchas gracias, profesor, por habernos acompañado y por darnos esta gran charla. No, al contrario, gracias a ustedes. Espero que les haya servido de algo, que les haya gustado. Hay un mundo de qué hablar de murciélagos, pero el tiempo es limitado, así es que ya habrá tiempo en alguna otra ocasión. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego.